Hoy en el Pulso de la Fe hablaremos sobre la mística, el diálogo con Dios, esa comunicación muy íntima a través de ese canal que Dios ha establecido con la criatura humana, que es la oración. ¿Y cómo hablar de la mística sin mencionar a la gran mística de todos los tiempos? La doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. ¿Y cómo hablar de ella sin mencionar a Santa Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, la mujer pequeña que le entregó todo su amor a Dios y quien supo que en el centro de la Iglesia ella sería el amor? Es el tema hoy en el Pulso de la Fe, la mística de Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa del Niño Jesús. Y aquí en esta mesa, el Padre Rafael López López, doctor en Teología Mística por el Teresianum de Roma. No más, acompáñenos. Es un grande gusto saludarle como todos los domingos. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias por el favor de su atención. Es un grande gusto trabajar para usted que nos ve a través de la señal de Proyecto 40 en la Ciudad de México y a través de canales digitales para televisión de alta definición en toda la República Mexicana, también a través de sistemas de cable y en el canal 140 de Sky. Un saludo especial para nuestro público en Ciudad Juárez que nos ve a través del canal 11.2, canal digital de alta definición. Hablemos pues hoy de Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa del Niño Jesús. Comencemos con la española, con Santa Teresa de Ávila, la doctora de la Iglesia, doctora mística, fundadora del Carmelo Descalzo. Conozcamos o recordemos algo de Santa Teresa de Jesús. La Santa Madre fundadora del Carmelo Descalzo, Santa Teresa de Jesús, nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Desde niña gustaba de leer vidas de santos, especialmente de quienes habían muerto mártires. A los 20 años de edad ingresó al convento de las Carmelitas en Ávila. Trató de llevar una vida de gran fervor espiritual y de fuerte mortificación que acabó por dañar su salud y llevarla casi hasta la muerte. Pero Dios aprovechó ese desierto para favorecerla con extraordinarias gracias espirituales. Una vez que recuperó su salud, Teresa dijo que debía su restablecimiento a San José. Santa Teresa de Jesús, no obstante que era una de las monjas que siendo ricas no tenía que afanarse a las tareas fuertes del convento, pudo ver las diferencias entre ricas y pobres, lo que la llevó al deseo de reformar el Carmelo para hacerlo retomar la regla inicial de pobreza. El 7 de febrero de 1562 el Papa Pío IV otorgó su autorización y fundó el convento de San José en Ávila, al que siguieron muchos más por toda España. Con la ayuda de Fray Juan de la Cruz impulsó la reforma de la orden entre los frailes carmelitas. Ambos lograron más que la reforma entre las monjas y entre los frailes, la fundación de una nueva orden, el Carmelo Descalzo. Teresa murió el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, a los 67 años de edad. Fue beatificada por Paulo V en el año de 1614, canonizada por Gregorio XV en 1622, proclamada doctora de la Iglesia por Paulo VI en 1970 y proclamada patrona de Europa por Juan Pablo II. Santa Teresa es considerada la más grande mística de la Iglesia. Vivió una íntima experiencia de Cristo en el fenómeno llamado la transverberación. Es autora de la conocida expresión «Solo Dios basta». Mire usted, Santa Teresa de Jesús, además de monja, mística, beata, santa y doctora de la Iglesia, además es una gran escritora. Es orgullo de la lengua española, del siglo de oro español. Qué manera de escribir de esta mujer, Padre Rafa. Qué bueno que está usted aquí hoy. Doctor en Teología Mística por el Teresianum de Roma, sí. No más. Y una tesis sobre Santa Teresa en su lenguaje. Estoy hablando de su español maravilloso de ella, y la tesis de usted fue sobre esa lengua española que usaba Teresa. Nadie la lee, porque son los anacolutos en Santa Teresa de Jesús y los oxímoros. Su tesis. Es mi tesis, sí, que es totalmente intelectual, ¿no?
No es Antes de para- que nos explique su tesis, No, ¿nos es puede largo. decir qué son los anacolutos y los oxímoros, Sí, padre Rafa? Los oxímoros es una forma de expresión que tienen algunos escritores. Dice Azorín, es maestra en los oxímoros y en los anacolutos. Dice, lo que es San Juan de la Cruz para los oxímoros, Teresa de Jesús es para los anacolutos. Anacoluto es una figura literaria en donde hablamos, pero es tan claro lo que va a seguir que ya no es necesario mencionarlo. Es una Ella- frase inconclusa. A es privativo y coluin terminación. Entonces deja sin terminar muchas de sus oraciones que se sobreentienden. Les dice a la Madre María de los Ángeles, recuerde que estamos en tiempo de Adviento. Va a ir el confesor para que las madres, si es confesor, se confiesen según dice el derecho canónico. Después le dice, recuerde que le dejé a las monjas de Toledo, recuerde que les dejé el paraguas, no me lo vayan a regalar porque, es decir, le falta, tiene necesidad de él. O sea, las frases inconclusas, esos son los anacolutos. Y en sus esculturas, Miguel Ángel Buonarroti no las concluye, varias de ellas. Sí, es una figura literaria Ajá. que se sobreentiende todo lo que va a seguir y por eso se evitan ya las conclusiones. Padre Rafa, de Santa Teresa de Jesús, creo que no hay quien conozca nada te turbe, nada te espante, todo se pasa en esta vida. Solo Dios basta. Perdón, qué pena. Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. En esta vida todo se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada le Solo falta. Dios basta. De Teresa conocemos esto, pero usted háganos conocer mucho más. ¿Qué Pues, pasó en esta mujer? Ese diálogo que ella descubre con Dios y que nos dice que el diálogo con Dios y la comunicación con Él es como de un amigo. Es el gran hallazgo de ella, ¿no? fuerza que no la voy a decir yo, sino la dice el presidente de la Real Academia Española. Tiene la gracia esta mujer de hablar de aquello que ha vivido. Ah. Y en esto supera a muchos de los escritores de épocas pasadas y de tiempos de hoy día. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar escribiendo una experiencia tan fuerte como lo que ha tenido Teresa, de ver a Cristo que le dice, Teresa, ya está bien de que andes divagando, veme cómo estoy. Y Cristo se le aparece todo desgarrado en su cuerpo porque va destrozado yendo al Calvario. Aquella mujer no hace otra cosa sino ya cambiar definitivamente de vida. Y eso es lo que entonces le va a ayudar a ella, porque es una mujer que ha sufrido mucho, tanto en el cuerpo como en el espíritu. A ella, la Santa Inquisición la metió a la cárcel. Allí en la cárcel de Alba de Tormes muestran el cuarto en donde estuvo la Santa encerrada. La Inquisición, ¿cuántas veces la anduvo persiguiendo y ella escondiéndose? Y por consejo de su buen padre Dominico, veas, le dijo, quema lo que llevas escrito sobre el Cantar de los Cantares. Y lo tuvo que quemar para evitar que la Inquisición... Pero hay una cuestión que hay que entenderla. En ese tiempo el cardenal Cisneros había prohibido que se leyera en romance, o sea, en lenguaje española, la Sagrada Escritura. No sé si tú conoces la Universidad Teresianum. He estado, gracias a Dios, pontificia. allí. Sí, me llevó el padre Maximiliano de Raiz de la mano. Bajamos a la biblioteca, me mostró la tesis de Juan Pablo II sobre San Juan de la Cruz. Claro, era normal, pues es un grande admirador.
Pero en el frontis, así como ponen en la Universidad de Gregoriana, el título ese que todo hay que realizarlo en función del reino de Cristo. Cristo reina, Cristo vence, Cristo triunfa. En el Angelicum, Teresianum. en el Teresianum, en el Angelicum tenemos otro título, que es el clásico, Veritas, punto. La verdad es lo que buscamos. Y en el Teresianum, ahí está lo grave. Pusieron un letrero totote, grandotote, que dice, yo seré tu libro vivo. Y llegan los extranjeros que no saben español y nos preguntan a los que conocemos un poco la lengua española, ¿qué significa eso? ¿O por qué lo pusieron? Y es que Cisneros era duro, el cardenal. Prohibió que se entregaran todas las Biblias en español porque estaban dando lugar a que cada quien la interpretara según su inclinación. Y llegaron con Teresa el libro y entregó y está llorando. Y de pronto Cristo se le aparece. ¿Por qué lloras? Pues me quitaron el libro donde tú eras el que me consolaba, el que me guiaba, el que, en una palabra, allí te encontraba. Dice, ay Teresa, porque fuiste obediente e inmediatamente le entregaste el libro, de hoy en adelante yo seré tu libro vivo y el Espíritu Santo el que te lo explique. Entonces dice, Señor, quítame todos los libros que quieras. Evidentemente. Ella sostiene un diálogo constante con Dios. Sí, por una razón, de que hay una gracia mística que se llama el matrimonio espiritual. Y ella desde la edad de 34 años ya tenía esta gracia en donde Cristo le dice, tú vas a ser mi esposa y todos tus afectos y tus sentimientos y tus pensamientos me pertenecen a mí, como yo te pertenezco a ti. Padre Rafa, volviendo a esta investigación que la Santa Inquisición abre hacia Santa Teresa de Jesús, yo encuentro un elemento más, la reforma del Carmelo. Bueno, Teresa es un gran exponente de la contrarreforma. La Iglesia estaba saliendo de esta reforma protestante y reformar el Carmelo es una palabra muy peligrosa, ¿no? Terriblemente. ¿Qué cree usted que haya contado más en esta investigación? ¿Su ideal de reformar la orden o sus escritos abiertamente amorosos, hasta eróticos, pudiéramos decir, en el sentido amplio de la palabra, o estricto, en este análisis del Cantar de los Cantares, bésame con los besos de tu boca, ¿no? O sea, esta mujer que habla de la relación con Dios como una relación de amor, y luego le agregamos la transverberación, un amor, una expresión de Dios física, material, que le traspasa el corazón. La Inquisición que ha de haber dicho, esta no nos vaya a venir con más reformas, o a esta le habla el demonio. Por eso la consideraron hereje, con toda la fuerza de la palabra. Y por eso la encarcelaron. Mientras los padres, no digo de qué compañía, ni de qué, pero le estaban examinando fuertemente. El padre Juárez, oye, Suárez, el padre Suárez. Ya, pues ya sé quiénes son. No. Y entonces, desgraciadamente, estuvo presa en la cárcel de Alba de Tormes. Allí fue donde le aconteció. Cabe a mí, vi al Señor Jesús, que me dijo, ¿y ahora por qué lloras? Señor, ¿cómo que por qué llora? ¿No ves que están allá amontonando la leña para quemarme a las 8 y ya sonó el reloj del municipio a las 6 de la mañana? Y estás preguntándome, míralos cómo andan como hormigas poniendo la leña. Dice, ay, Teresa, se ve que todavía no me has entendido. ¿Cuántos años llevamos de amigos? ¿Qué no te has dado cuenta que yo a mis amigos siempre los bendigo con la presencia de la cruz? Y que se agarró el escapulario, ya tenía el hábito de los descalzos, se secó las lágrimas y le dijo al Señor,
Ah, ahora comprendo por qué tienes tan pocos amigos. Pues claro. Así que es verdad esa frase de ella. Sí. Gran amiga de San José. Es más, ella confía todo el Carmelo teresiano, sanjuanista, a San José. En la nota que sigue le voy a entregar la relación tan cercana, tan estrecha entre San José, el esposo de la Virgen María, y Santa Teresa. Y cómo es que Teresa recomienda confiarnos a San José. Mire. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y fundadora del Carmelo Descalzo, pide a las monjas que oren por ella cuando escriben las cuentas de conciencia lo siguiente: encomiéndenme a Dios y sean devotas de San José, que puede mucho. E indica en el libro de la vida que quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome a este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. En su mismo libro autobiográfico, Santa Teresa dejó plasmado el testimonio experiencial sobre el poder de intercesión de San José, más contundente que se haya escrito jamás. En sus propias palabras, es el siguiente texto: tomé por abogado y señor a San José, y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas cosas, y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de Padre, siendo tutor le podía mandar, así en el cielo le hace cuanto le pide. Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea más aprovechada en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Paréceme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para más un bien mío. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Ya ve usted la relación entre Santa Teresa y San José. En unos segunditos, padre, ¿por qué este amor de Teresa a San José? ¿Cómo surgió? Ella se estaba muriendo ya a la edad de los 19 años y no había curación posible. Y entonces le dijo a San José: oye, si me curas, me meto al Carmelo. Oye, inmediatamente se hizo el milagro. Pero como pasa con los mortales, se le olvidó que le debía la curación a San José. Cuando se convirtió, el primer monasterio que fundó, dijo: quiero agradecerle al Señor San José todos los beneficios que me ha dado. Y por eso lo puso. Y le puso su nombre. Sí, el San primer José. Carmelo descalzo es San José. San José. En Ávila. Sí, en Ávila. Salió ella de la Encarnación para ir a San José. Sí, en señor, Ávila. sí. Hago una pausa, es breve, regreso así, mire. Para continuar hablando de Santa Teresa de Jesús, distíngalas, ¿eh? Una es Santa Teresa de Jesús, de Ávila, España. La ubicamos hace 450 años. Otra, Santa Teresa del Niño Jesús, de Lisieux, en Francia. La ubicamos hace un poco más de 100 años. Regreso para hablar con el Padre Rafa más de Santa Teresa de Jesús y comenzar a analizar la figura maravillosa de esa pequeña niña, hermosura del Carmelo, francesa,
que ingresó al Carmelo de Lisieux a los 15 años, que murió a los 24 años de edad y que antes de morir prometió: voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Haré caer una lluvia de rosas sobre el mundo. Santa Teresa del Niño Jesús. Volvemos con ellas. Hoy estoy encantado aquí con el padre Rafael López López. Él es misionero del Espíritu Santo, pero tiene un doctorado en teología mística por el Instituto Teresianum de Roma, donde él también fue catedrático. Y estamos hablando sobre la mística de Santa Teresa de Jesús y de Santa Teresa del Niño Jesús, dos monjas carmelitas descalzas, una la fundadora, otra su hija espiritual, ambas doctoras de la Iglesia. Una nos enseña que el trato con Dios es un trato de amigos. La otra, la pequeña, nos enseña que aunque no tengamos obras, somos tan pequeños ante Cristo que Él nos puede salvar a través de sus propias obras. Ella desarrolla este llamado caminito espiritual y llega a decir en el corazón de mi madre, la Iglesia: yo quiero ser el amor. Y toma su nombre como monja, como religiosa, abarcando la vida del Señor. Teresa del Niño Jesús, el niño en Belén, y de la Santa Faz, el Señor coronado de espinas al final de su vida en la tierra. Más adelante hablaremos sobre esta pequeña hermosa Teresita del Niño Jesús, pero antes vayamos a su universidad, padre Rafa, donde usted estudió hay la una mística cosa, de Teresa. Es decir, así como el lateranense es especialista en cánones, cada universidad tiene su ideología. Nosotros en el Angelicum somos fieles al pensamiento genuino de Tomás de Aquino. Los padres del Santísimo Redentor son muy clavados para la cuestión pastoral. En fin, cada quien. Pero aquí está. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en la Universidad Teresianum Pontificia? Una, la oración, su trascendencia y la necesidad que tiene el hombre de vivir la gracia de la unión con Dios a través de la oración, ya sea en una contemplación o ya sea también en el transcurso de la acción de aquello que Dios tiene pensado y deseado que realicemos, no aparte de su voluntad, sino adhiriéndonos, alabándolo a través de nuestro trabajo. Y entonces, qué bueno, ella tiene un tratado que ha sido estudiado miles y miles de veces. Todos sus libros son interesantes, el libro de su vida, el libro de exclamaciones, el cantar de los cantares, pero Las moradas. allí está la fuerza. Las moradas es todo un tratado extraordinariamente original de lo que significa sacar el agua del pozo a estar esperando que el cielo derrame su lluvia y empape nuestra tierra. Pues vámonos a esa universidad. Sí. Vámonos a la Universidad de los Carmelitas Descalzos en Roma, el Teresianum Instituto, donde el padre Rafa obtuvo su doctorado en teología mística y también donde él fue catedrático y donde cursó su doctorado en San Juan de la Cruz, Karol Wojtyła. Este es el Teresianum.
La mística doctrina antigua vive hoy un momento de renovado interés también por los distintos casos de visiones y apariciones, presumiblemente místicas, que se han registrado en estos últimos años. De la mística y de todo lo que se relaciona con ella, se ocupa la Pontificia Facultad de Teología Teresianum, que se encuentra en Roma. Confiada a la Orden de los Carmelitas Descalzos bajo el nombre y el patrocinio de los santos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, doctores de la Iglesia, la facultad comenzó su camino en 1935. La primera sede estuvo en el Corso de Italia, de donde la facultad, por razones de espacio, se trasladó en 1954 al nuevo Colegio Internacional en Villa Panfilia, cerca de la Basílica de San Pancracio, su sede actual. Según nuestras fuerzas, hacemos lo posible en la Iglesia para difundir este campo de la mística. Para nosotros, místicas son los estados superiores de crecimiento cristiano en la fe, en la esperanza, en la caridad. Una mística de los estados superiores donde se realiza el bautismo en su plenitud. Por eso, en este sentido, si creemos que la mística lleva a las personas a realizarse plenamente a nivel humano, a nivel espiritual, que lleva verdaderamente a las personas a su plenitud de la vida. El Teresianum realizó un gran salto de calidad en 1957 cuando fundó y se incorporó el Instituto de Espiritualidad, que en 1963 fue distinguido con el título de pontificio. El instituto abrió en 1982 una sección para la especialización en antropología teológica, que en 2005 cambió su nombre a Antropología Cristiana. Los estudiantes que siguen hoy estos cursos de estudio son unos 450 y proceden de todas las partes del mundo. Especialmente son clérigos y religiosos, pero hay también una pequeña minoría de laicos. Entre los temas que se encuentran para tratar está también los casos no infrecuentes en nuestros días de apariciones y de fenómenos respecto a los cuales la Iglesia procede con la debida cautela. En este sentido, tenemos el discernimiento de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, que son más bien rígidos. Tienen principios muy claros para ver lo que procede de Dios, de fenómenos paranormales y lo que es puramente humano. Nosotros continuamos con este discernimiento para ver lo que viene de Dios, de una experiencia superior, teniendo en cuenta todo el contexto de la persona, el sujeto, si es más o menos equilibrado, sus aspiraciones, cómo se comporta frente a estos fenómenos. Un comportamiento de este estilo, por una parte sabiendo que esto no es necesario para la santidad, y por otra parte sabiendo que hay muchos fenómenos de este tipo que necesitan discernimiento. Por eso un comportamiento de prudencia y de discernimiento para dar a cada fenómeno su nombre. Mística verdadera, fenómeno parapsicológico, fenómeno patológico. El Teresianum Instituto en Roma de los Carmelitas. Padre Rafa, a ver, explícanos lo inexplicable, defínanos lo inefable. La transverberación de Santa Teresa de Jesús, que el gran Bernini plasma en esa escultura, en la que ella está medio viva, medio muerta, medio despierta, medio dormida, pero con una expresión de placer que es evidentísimo, mientras un ángel con una flecha le traspasa el corazón. Yo te voy a eso? decir lo que ella dice. Vi cabe a mí al lado derecho un ángel tan hermoso. No era de grande estatura, ni tampoco era pequeño. Pero lo que me impresionó es que traía un dardo encendido. Y ese me lo clavó en el corazón. Y yo no sabía si gritarle a Dios, sácamelo, o entiérramelo más profundo. Pero yo, a partir de ese día, llevo clavado el amor de Dios en mi alma, que no me deja ni día ni de noche estar pensando en Él con amor y gratitud. Qué mejor explicación que las mismas palabras de Santa Teresa. Claro, nosotros como teólogos empezamos a hablar como ese milagro, porque es un milagro, que Dios realiza. Es que el amor de Dios no tan solo es intelectual. El amor de Dios es afectivo amoroso, intelectivo amoroso.
Se ama entendiendo y se entiende amando. Para no entrar muy adentro en la espesura, como dijera San Juan de la Cruz, Sí. digamos que esta transverberación es una caricia física que Dios le dio a Teresa. Ni siquiera caricia, es un torrente como pasó el día de Pentecostés en el corazón de los apóstoles, que los transformó totalmente. Ya no podía vivir Pedro sino pensando en su Jesús. San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Sí, Señor. Lo volteó como Sí. calcetín a San Pablo. Gálatas 2:20. Hablemos de la chiquita. Sí, A mí me sucede una cosa, yo no puedo hablar de Teresita de Lisieux sin que la garganta no se me cierre. Es una cosa que esta niña tiene, que ella cumple su promesa. Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Con mi muerte haré caer una lluvia de rosas sobre el mundo. Es real. Solamente dígale usted a esta niña que la quiere conocer y va a ver la respuesta. Es una cosa impresionante. Es una cosa que no hace uno, es una cosa que ella hace. Por cierto, en el año 2001 estuvo en México, sus restos reliquia de enero a marzo. De Tijuana a Mérida. Ella quería ser misionera, siendo una monja de clausura. Y ahora es misionera porque recorre el mundo con sus restos reliquia. Conozcamos a esta pequeña hermosa del Carmelo. María Francisca Teresa Martin Guégan nació en Alençon, Francia, el 2 de enero de 1873. Su papá, el señor Louis Martin, era relojero. Su mamá, la señora Celia Guégan, hacía encajes de tela y se dedicaba a su familia. Tras la muerte de su mamá, ocurrida el 28 de agosto de 1877, su papá se fue a vivir con sus 5 hijas a Lisieux. La familia se instaló en una hermosa casita llamada Le Buissonnet. Teresa encontró allí un ambiente cálido, pero los 5 años que fue al colegio de la Abadía de las Benedictinas fueron para ella los 5 años más tristes de su vida. El día de Pentecostés de 1883, Teresita recibió la gracia de ser curada de una grave enfermedad por intercesión de Nuestra Señora de las Victorias, la Virgen de la Sonrisa, una imagen que se hallaba en su casa y que sonrió al lograr el milagro de su curación. Su primera comunión fue para ella una fusión de amor, pues comprendió que Jesús se entregaba al fin a ella y ella a él. Comenzó a considerar ser monja carmelita, pero la entrada en el Carmelo de su hermana María la desestabilizó en una grave crisis de extrema sensibilidad que la hacía llorar en exceso. Deseaba morir y ser liberada, hasta que al volver de la misa de Gallo, en la Navidad del año 1886, la gracia tocó su corazón en una verdadera conversión que la transformó en una mujer fuerte. El niño del pesebre, el Verbo de Dios, le había comunicado su fuerza en la Eucaristía. Desde ese momento se decidió a luchar para entrar en el Carmelo y a salvar todos los obstáculos. Su padre, su tío, el superior del Carmelo, el obispo, el Papa León XIII, pues la gracia le había abierto el corazón y quería salvar a los pecadores con Jesús que en la cruz tuvo sed de almas. Teresa, a los 14 años y medio, había encontrado su vocación, amar a Jesús y hacerlo amar. En su peregrinación a Roma, Teresa se dio cuenta de que los sacerdotes tienen debilidades y de que hace falta rezar mucho por ellos, porque son hombres débiles y frágiles, y comprendió que su vocación no consistiría solo en orar por la conversión de los grandes pecadores, sino también en rezar por los sacerdotes. En el curso de esta peregrinación, el 20 de noviembre de 1887, pidió al Papa poder entrar en el Carmelo a los 15 años de edad. Y así, el 9 de abril de 1888, Teresita dejó para siempre a su papá y a su casita de Le Buissonnet. Mire, Santa Teresa del Niño Jesús es doctora de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús también. Y Santa Catalina de Siena, no más. ¿Qué hizo Teresita del Niño Jesús, Padre Rafa? Sin haber cursado la preparatoria, ni universidades, la secundaria apenas.
para ser doctora de la iglesia. ¿Qué hizo esta niñita que muere de 24 años? Se ve que Dios la quería con él ya, sí, nada más repetir lo que Jesús nos enseñó como esencia del cristianismo. Amar a Dios y confiar en su misericordia infinita. A mí me llama mucho la atención que sintetice toda su espiritualidad en esta frase: Señor Jesús, si hubiera una persona más pequeña y más frágil que yo, pero que se abandonara totalmente a tu misericordia, gozarías tú derramando tu amor sobre ella. Entonces, el famoso caminito que se narra en Historia de un alma es una invitación a que nosotros, no obstante nuestras debilidades, deficiencias, confiemos plenamente en esa misericordia de Dios. Se ha dicho mucho que cómo es posible que se realice una santidad a través de las cosas pequeñas. Sí, porque el amor, la caridad, transforma. Y según la Lumen Gentium, Cristo asume esas obras que nosotros realizamos por amor para presentarlas al Padre de los cielos como una oblación y una alabanza que Cristo, en su nombre y a nombre nuestro, presenta. Y esa es la vivencia del sacerdocio bautismal de los fieles. Cuando Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia en 1997, sí, dijo algo así como: esta es la doctora de la Iglesia de los pequeños. Pero te voy a decir una cosa. Él le llamó la doctora del amor. Y Pío IX ya la había nombrado estrella de mi pontificado. Esta muchacha que no hizo nada de extraordinario. Bueno, muchas cosas son extraordinarias porque solo el amor llega a la heroicidad. Oye, eso de que soportara que sus hermanas, no, Celina. No, las otras, las hermanas. Las hermanas. De la orden. Como María Inés era la superior del convento, pues no podían gritarle a ella. Pero se vengaban con Teresita. Y cuando estaba lavando las ropas, el agua sucia se le echaban y le decían: ¡Fol, loca! Y ella guardaba silencio y nunca se quejó. ¿Por qué? Porque le dolía que le dijeran loca, ya que su padre, Martín, pues había estado por tiempos y por eso salió de la Cartuja, porque se sintió mal de la cabeza. Oye, ahora es bienaventurado. Sí, no, ya es beato, padre. Los papás de Teresita fueron beatificados. La princesita de su papá, el señor Louis Martin, así le llamaba a su hija Thérèse, su petite Thérèse, mi princesita. Vamos a ver algo de esto que nos decía el padre Rafa, la vida de Teresa del Niño Jesús, ahí en el Carmelo de Lisieux. Teresa Martin-Guérin ingresó en el Carmelo de Lisieux el 9 de abril de 1888. Tomó el hábito el 10 de enero del año siguiente. Tomó el nombre de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz e hizo su profesión religiosa el 8 de septiembre de 1890. En el Carmelo comenzó el camino de perfección trazado por la Madre Fundadora Santa Teresa de Jesús con auténtica fidelidad. Iluminada por la palabra de Dios y probada especialmente por la enfermedad de su papá, que murió el 29 de julio de 1894, emprendió el camino hacia la santidad, inspirada en el Evangelio y poniendo el amor al centro de todo. Descubrió y comunicó a las novicias confiadas a sus cuidados el camino de la infancia espiritual. Recibió como don especial el encargo de acompañar con la oración y el sacrificio a 2 misioneros. Penetró cada vez más en el misterio de la Iglesia y sintió crecer su vocación apostólica y misionera para arrastrar consigo a los demás, movida por el amor de Cristo.
El 9 de junio de 1895 se ofreció como víctima inmolada al amor misericordioso de Dios. Algunos meses más tarde, el 3 de abril, durante la noche del jueves al Viernes Santo, sufrió una hemóptisis, primera manifestación de la enfermedad que la llevaría a la muerte y que ella acogió como una misteriosa visita del Esposo Divino. Entró entonces en una prueba de fe que la llevó a un impresionante grado de santidad y descubrió que su vocación consistía en ser el amor en el corazón de la Iglesia. El 8 de julio de 1897 fue llevada a la enfermería porque los dolores causados por la tuberculosis eran cada vez más intensos. Esta enfermedad la soportó con paciencia hasta su muerte, que ocurrió en la tarde del 30 de septiembre de 1897 a las 19:20 horas. «Yo no muero», escribió, «entro en la vida». Y sus últimas palabras, «Dios mío, te amo», sellan una vida que se extinguió en la tierra a los 24 años de edad, para entrar, según su deseo, en una nueva fase de presencia apostólica en favor de las almas, en la comunión de los santos, para derramar una lluvia de rosas sobre el mundo, una lluvia de favores y beneficios, especialmente para amar más a Dios. Teresa del Niño Jesús fue canonizada por Pío XI el 7 de mayo de 1925 y el 14 de diciembre de 1927 fue proclamada Patrona Universal de las Misiones. Con ocasión del centenario de su muerte, Juan Pablo II la proclamó Doctora de la Iglesia por la solidez de su sabiduría espiritual inspirada en el Evangelio, por la originalidad de sus intuiciones teológicas en las que resplandece su eminente doctrina y por la acogida en todo el mundo de su mensaje espiritual difundido a través de la traducción de sus escritos en 50 lenguas. Allí en el Carmelo de Lisieux pasó sus últimos 9 años de vida. Allí es donde ella, entendiendo bien esta expresión del Señor que dice, nadie ama tanto como aquel que da la vida por los que ama, esta niña fue capaz de escribir, amar es darse, y agrega, sin medida. Es decir, al amor no hay que ponerle límites, a lo contrario que solemos hacer nosotros cuando pichicateamos y regateamos nuestro amor, al punto que en México tenemos esa expresión que dice, a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor. Esta niña que alcanzó a conocer el amor de Cristo personalmente, ella es capaz de decir que amar en serio, amar es darse, claro, pero sin límites, sin medida. Voy a poner una pausa, regreso, para conocer qué sucedió con Teresa del Niño Jesús después de su muerte y profundizar en su teología, en su mística, con el padre Rafael López López. Vuelvo con Teresita y con más. Hoy estamos hablando de la mística de Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Estoy platicando hoy con el padre Rafael López López, él es misionero del Espíritu Santo y es un amigo que Dios nos ha regalado, a usted y a mí también, por supuesto. Vamos a ver qué sucedió con Santa Teresa del Niño Jesús después de su muerte. Hay una costumbre en el Carmelo que cuando una monja muere, escriben en una hoja, las demás monjas, una definición de lo que fue su vida.
Cuando Teresita murió, la Madre Superior dijo, pues ya murió Teresita, ¿ahora qué vamos a decir de ella? Como no tenemos que decir. Pero cuando el obispo de Lisieux comenzó a leer lo que ella había escrito, lo que hoy es un libro que se llama Historia de un alma, eso cambió. Es uno de los 100 mejores libros del mundo, está en el catálogo, yo no lo puse allí, los críticos literarios ahí lo han puesto. Uno de los 100 mejores libros del mundo y uno de los 100 libros más leídos del mundo, Historia de un alma. Allí fue un gran hallazgo de lo que ella había escrito. Pero vamos más allá. ¿Qué sucedió además de esto y después de que Teresita murió? Teresa del Niño Jesús había escrito sus recuerdos de la infancia y sus reflexiones religiosas. Este conjunto fue publicado bajo el título Historia de un alma. Su fama se expande, se organizan peregrinaciones a su sepulcro, se reza por ella y con su intercesión se logran favores, curaciones y conversiones. Se reclaman reliquias, el convento recibe hasta 400 cartas al día. Su libro se traduce a varios idiomas. Santa Teresita fue así canonizada por el pueblo de Dios antes de ser canonizada por la Santa Sede. Y pese a las reticencias del Carmelo y de las autoridades eclesiásticas, se abre su proceso de canonización y todo se acelera. En 1921, Benedicto XV proclama la heroicidad de las virtudes de Teresa y Pío XI tuvo el placer de proceder a su última glorificación. Beatificada en 1923, es canonizada el 17 de mayo de 1925 en Roma ante más de 500,000 fieles presentes. En 1927, Pío XI la proclama patrona de las misiones. De estilo neobizantino, construida gracias a Pío XI a partir de 1929, inaugurada en 1937 y consagrada en 1954, la Basílica de Santa Teresa del Niño Jesús en Lisieux es el mayor edificio religioso construido en Francia en el siglo XX. Se batió el récord de velocidad. La plaza, el Via Crucis, la cripta y la basílica se acabaron y pagaron en menos de 10 años. Con tan solo los modestos donativos de fieles del mundo entero. Así se financió la obra dedicada a Santa Teresa del Niño Jesús. Juan Pablo II la visitó el 2 de junio de 1980. Allí se conservan en una urna sus restos reliquia, que recorren el mundo entero. Pues si Lisieux es el segundo lugar más visitado en Francia, Santa Teresa es, a principios del tercer milenio, un factor clave de la nueva evangelización, gracias a los viajes de sus reliquias por todo el mundo desde 1994. Así se realizaron sus promesas, cuando ella dijo, pese a mi pequeñez, quisiera iluminar las almas como los profetas, los doctores. Tengo vocación de apóstol, quisiera descubrir la tierra, quisiera ser misionera. ¿Ha visto, Padre Rafa, en su Basílica de Lisieux, que es enorme, la inscripción que dice, engrandeceré al pequeño? Te voy a decir una cosa, que la segunda basílica francesa es precisamente Lisieux. ¿La primera es el Sagrado Corazón, en París? Pues en Notre Dame. Ah. Y después es Lisieux. Pero aquí está la cuestión. Tú pusiste una frase que hay que saber entender, que el amor no tiene límites. Cuando se trata de beatificar o de conocer la heroicidad de las virtudes, tenemos que probar que la caridad es heroica. Si no, no le importa a la Iglesia la promoción de esta persona. ¿Por qué? Porque es el amor participativo de Dios, enriqueciendo la vida de la persona. Apréndete dos textos, Romanos capítulo 5, versículo 5, y Gálatas 4, 5, 6. ¿Qué dicen? Que Dios Padre nos ha comunicado la presencia de su amor para que amemos con amor de Espíritu Santo, como Él mismo ama.
Entonces, el auténtico amor de Dios no puede ser limitativo, no. Tiene que tener esa anchura de la infinitud. Y por eso es caridad heroica, de dar hasta el último lo que se tiene, en el mártir, en el confesor. ¿Por qué crees que Teresita decía, yo quisiera ser apóstol y salir a predicar? Sí. Es la patrona de las misiones. Sí. Yo quisiera ser profesor para explicar en la universidad quién es Cristo y quién es Dios. Yo quiero ser el amor en el centro de la iglesia para estarlo difundiéndolo en su sacrosanto cuerpo místico de Cristo. ¡Qué bien! Así es el amor, no tiene límites. Y por eso a ella se le llama, pues no soy el que lo dice, 1997, Juan Pablo II, la doctora del amor. Padre, en la enfermería, con la tuberculosis, nunca pensé que se pudiera sufrir tanto, dice. Mañana será otro día, mañana sufriré más por ti. Oiga, Nada más que eso no es un amor ya fundido con el amor de Cristo que en la cruz está sufriendo y dando la vida Sí. para que vivamos todos. Nada más que te voy a decir una pequeñísima observación. ¿Sabes que en ese tiempo la tuberculosis era la enfermedad propia de las prostitutas? Contagiosísima porque no había una curación posible. Que estuviera una monja con tuberculosis dentro de un convento, ¿te imaginas qué situación tan difícil? Nunca se quejó. Ajá. Nunca dijo nada. Y el día que le llegó aquel vómito de sangre anunciándole ya la muerte, La hemoptisis. como tenía prohibido encender la luz, no la encendió. Se esperó hasta la mañana siguiente y se dio cuenta de que ya era el fin. Ajá. Ese convento de Lisieux es muy frío, padre, es terriblemente frío. Y ella no podía dormir en las noches por el frío. Y se quedaba dormida en la capilla en la oración. Y pienso que la tuberculosis le vino de allí. ¿Sabes? No, es que la tuberculosis es un frío que tienes metido en el cuerpo. En los pulmones, sí. Porque te falta oxigenación y correr sangre nueva. Hay una cosa muy curiosa. Las monjas carmelitas usan el hábito con la manga ancha. Dice, por amor a Dios, no me he puesto alfileres como otras personas se los ponen para sufrir el frío. Tiene nada más un cuarto que es el calefactorium. Y desde su calefactorium hasta su celda llegaba ya hecha un tímpano. Sí, Un témpano. Pero aquella mujer nunca se quejó. Ajá. Aguantó tranquilamente ese frío que lo tenía en el alma por el rechazo de sus hermanas, pero el frío material que tenía en su cuerpo. Tenía un crucifijo en las manos en la enfermería. Antes de morir lo mira y dice, te amo. ¿Cuánto te amo? Esa fue su última Y palabra. muere. Y en eso se levanta, se restaura completamente, en un éxtasis de harta contemplación, de unión de amor con Dios, que dura unos 20 minutos y cae para ir al cielo. La observación que podemos decir de Teresa la Grande a Teresa la Chica es la vida de Teresita, el Niño Jesús. Prácticamente no hay milagros. Pero ¿qué tal ahora? Su milagro, como dijo el Papa cuando la canonizó, fue hacer de las cosas pequeñas una alabanza correcta hacia el Padre Dios en unión con Cristo bajo la acción del Espíritu Santo. Con esto nos quedamos y con esto nos vamos. Gracias, Padre Rafa. Dios le pague su bondad Sí, con todo gusto. de estar con nosotros. Gracias. Sí, con todo gusto. Y a usted Dios le pague el favor de su atención. Acérquese a estas grandes mujeres. De Teresa, el libro de la vida, las obras completas. De Teresita, la historia de un alma.
Quédese en la programación de Proyecto 40, no se pierda a continuación El Foco con mis compañeros Héctor de Mauleón y Cintia Francesconi. Yo le deseo una feliz semana, feliz domingo, Dios le guarde. Gracias. ¿Sabes qué, Juan?